Yo creo que podemos ir empezando. Son las 6:32. Vamos un momentico más mientras va llegando los que faltan, pero podemos ir empezando desde ya. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Alguna pregunta en especial con lo que vimos ayer, la parte introductoria? ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna sugerencia con lo que vamos a hacer, con el programa que vamos a implementar? ¿Algo por, no sé, por confirmar? ¿O podemos empezar sin ningún inconveniente? Ah, bueno, y quisiera confirmar también si me escuchan, si todo está bien, no hay ningún inconveniente también por ese lado. Audio bien, todo está bien. Buenas noches, se escucha perfecto. Juan José, Edgar, Germán, que es el alias Germán, pero es Humberto, si no estoy mal. Bueno, listo. Entonces podemos ir empezando. Pedro Urbano, también listo, perfecto. Entonces vamos empezando. Vamos a, vamos a empezar. El puntico donde dejamos ayer, que es la zona más importante. Buenas noches, Edwin. Eh, vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando con lo más importante que es la parte de datos iniciales. Como les dije ayer, de nada nos sirve si montamos el modelo muy bien montadito, todo bien organizado, pero no tenemos claro el tema de la esencia del trabajo del CIPE y la configuración. Lo primero que, antes de cualquier cosa, vamos a entender es la filosofía, o sea, el entorno, esa esencia de cómo es que trabaja el programa, pues para que nos podamos identificar. Y obviamente adquirir ese criterio de saber si, hombre, si nos gusta, si no nos gusta, va con lo uno, va con nuestros criterios, va con otra cosa, en fin. O para qué es bueno para este tipo de obras. No es lo mismo montar un edificio en SAP, en ETAPS, en RCB, a montar una cercha, por ejemplo. A montar un edificio en muros o en dual o en pórticos, en fin. Entonces vamos a entender un poquito la esencia, vamos a meternos un poquito en el cuento. Entonces empezamos la pantalla inicial, si pecado. Bueno, aprovechando la pantallita que apareció. En este momento la versión disponible, la más actualizada de CIPECAD es la 221D. Hasta ayer que me fijé. No sé si hoy, incluso voy a entrar en este instante, aquí con la presencia de ustedes. Voy a entrar a CIPE Descargas. A ver cuál es la más disponible y es la 221D. Sí, efectivamente, hasta hoy. Generalmente, ¿cómo funciona CIPE con eso? Eh, las versiones por año cobran actualización. Es decir, si yo tengo la versión 2020 y voy a pasar a la 2021, generalmente la cobran, hablando en términos de licencia. Pero a partir de la 221 empieza la 221A, la versión B, la C, y esas sí no las cobran. Esas sí son actualizaciones sin costo. Pero bueno, eso ya es para tenerlo presente a la hora de si nos vamos a meter en la compra. Entonces vamos a entrar a un proyecto nuevo. Le decimos aquí nuevo, no vamos a abrir uno existente en este momento. Yo voy a cambiar la carpeta. Yo voy a decirle, por ejemplo, acá en un curso, voy a decirle los cursos, por ejemplo, acá en asesorías educativas, voy a poner CIPECAD y voy a poder, en el formato mío, 2021, la fecha, y le pongo a asesorías educativas y ponemos
CIPECAD, que es el curso que estamos trabajando, y le pongo modelo, por ejemplo. Modelos. CIPECAD. Modelo. Vamos a poner lo mismo acá, 2021-0202. Estamos en CIPECAD, modelo. Cada quien maneja sus protocolos como quiere, según el orden que desea. Miren la frase que nos sale acá. Importación de modelos BIM. Yo puedo inicialmente trabajar con un modelo BIM que a mí me hayan enviado. No sé si alguien conoce o ya haya trabajado este tipo de metodología. CIPECAD lo permite. No son muchos los programas que lo permiten, pero CIPECAD sí. En este caso no lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer a ver un poquito después, pero la metodología BIM la podemos trabajar perfectamente en CIPECAD. Si vamos a importar un modelo BIM, para quien lo haya trabajado, ya lo veremos en su momento, sería entonces directamente desde internet o tenemos un archivo IFC, que es con el cual nos rotamos. Le voy a decir que no. Otra manera de abrir un archivo de BIM es, aquí está, introducción automática IFC. Pero en este caso vamos a hablar con una obra vacía, porque podemos hablar de programas de XF, de plantillas de XF, de WG, en fin. En este caso vamos a abrir una obra vacía porque lo que nos interesa es mirar de entrada cuáles son los datos. Aquí llegamos ayer en esta parte. CIPECAD. Para los datos iniciales, que es donde más nos vamos a concentrar hoy. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar en este momento? ¿Todo está bien? ¿Todo está en orden? Seguimos entonces. Ayer quedamos en las normas. CIPECAD trabaja concreto, acero, madera y aluminio. Eso es lo que podríamos trabajar. Generalmente, pues yo particularmente trabajo es concreto y acero. No he aprendido todavía el diseño de madera y aluminio, pero se podría hacer perfectamente. Aquí aparecen por defecto las normas europeas para madera, la norma europea también para aluminio. Acero conformado, acero laminado. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre acero conformado y acero laminado? ¿Alguien tiene de pronto la idea de dónde está el cuento? ¿Cuál es esa diferencia? Para que vámonos metiendo un poquito también en la parte técnica. ¿Cómo coloca la norma de acero conformado? Barras y perfiles de viga. Otro es doblado a partir de láminas. Uno dice, uno es en frío y el otro es en caliente. Efectivamente. El tema tiene que ver con si es doblado en frío y cuál es doblado en caliente. Eso marca una diferencia absolutamente sustancial en el tema del acero. Porque si es doblado en frío o es doblado en caliente, el comportamiento del acero varía sustancialmente. Cuando tenemos doblado en frío, tenemos más susceptibilidad a presencia de fisuración. Eso quiere decir que el acero conformado en frío no es óptimo para el tema de ductilidad. En cambio, el caliente, a pesar de que digamos, en la norma, digamos, lo castiga mucho también, es mucho más susceptible que un acero trabajado en caliente trabaje mejor en temas de ductilidad. Un ejemplo del acero laminado y el acero conformado es el acero, los tubos PTS, por ejemplo, o el PHR, que muchos de ustedes de seguro lo conocen. Miren, uno es en frío, otro es en caliente. ¿Cómo se puede definir el ASTM a 500 grados C, ingeniero?
el ASTM 500 es el PTS y ese es doblado en caliente. El que es en frío es el PHR. El PHR es el que vemos, por ejemplo, en esas construcciones, digamos, en las cubiertas, los que vemos en C, en la perfilería en C, o en cajón, que juntan dos perfiles en C. Eso es lo que llamamos tubería doblada en frío, que es la A1011, 1011 creo que es, sí, la A1011. La STM A1011. La A500 es la que es doblada en caliente. Ahí está la diferencia entre el conformado y el acero laminado. ¿Sí? Entonces podemos elegir la norma para trabajar. En este momento nos vamos a concentrar pues particularmente en el hormigón. Entonces, primer campo, hormigón armado. Entonces nos aparecen las resistencias para los diferentes componentes. Losas, fundación, pozos romanos, columnas, muros. Pozos romanos, por ejemplo, eso es muy español. Por eso es que mucha gente empieza a mirar si peca y dice, pero ¿qué es eso? O sea, claro, tiene enfoques de cierta manera muy españoles, ¿sí? Características del árido, o sea, si es sedimentario, metamórfico, si es ígneo. ¿Para qué nos piden ese dato? Para el tema del módulo de elasticidad. Porque dependiendo del módulo, sabemos que en el capítulo C8 del módulo nos pide de la NSR10, nos pide el origen del agregado para el módulo de elasticidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos metamórfico, ígneo, sedimentario, podemos decirle cuál, con eso utiliza la fórmula, o sin distinguir el medio nacional, que si alguien recuerda la fórmula del módulo de elasticidad para ese caso es 3900 raíz de F'(C). Otra manera de ingresar un concreto, porque podemos usar estas acá por defecto, es dándole clic en esta parte, F'(C). Y aquí agregar los datos de módulo de elasticidad, peso específico y resistencia específica a compresión. Eso también lo podemos hacer una de las dos maneras. Lo mismo con el acero. Barras o pernos. En la norma podemos trabajar 307, 325 o 490. Generalmente la norma NSR10 permite el 325, es el que más se trabaja. Perfiles, la misma historia. ¿Con qué resistencia vamos a trabajar? Tanto para laminados como para conformados. Madera y aluminio. O aquí desde el FY igualmente podemos crear el nuevo. Miremos el chat a ver qué nos dicen. Viga IP dice, ¿qué norma usa para muros? Porque dejo la mexicana. Bueno, la norma que yo utilizo acá es la colombiana, pues para diseño de muros necesariamente acá, o no sé a qué se refiere la pregunta. ¿El acero conformado es el doblado en frío? No, es el laminado. El laminado. Ingeniero, cuando se puede trabajar un sistema por con acero laminado, ¿hay alguna restricción? Bueno, entonces vamos a hacer el paréntesis rápidamente para entender esas cositas de norma. A ver, una cosa es el acero, lo que llamamos en alma llena. ¿Cuál es el acero en alma llena? El que es el perfil IP, HA, y todos sus secuaces, los W, todos estos, o sea, los que la forman I. Ese tipo de perfilería lo permite la norma conductilidad plena, o sea, desde MO, DMI, y las restricciones están en el capítulo A3 con su R de 7, de 5, según la zona. Pero cuando vamos a trabajar el tipo de perfilería PTS o PHR, hay una restricción. ¿Dónde está la restricción? En que solamente lo permite para zona de amenaza sísmica baja, si vamos a trabajar perfiles de ese tipo. Y solamente si no estoy mal, en DMO, permite solamente hasta una altura de 12 metros en un solo piso. O sea, no se pueden hacer dos pisos con perfilerías PTS o PHR.
no, no lo permite la norma. Que, hombre, pero ustedes me preguntarán, ¿hay muchas casas de ese tipo así? Claro que sí. Son muchas las casas que tenemos de ese tipo, pero es más una vista gorda que se hacen en las curadurías generalmente con eso. Hoy en día ya hay curadurías que han empezado a hacer restricción con el tema del acero PTS y PHR para presentarlo en una vivienda. Antes uno lo presentaba y se lo aceptaban, ya ahora se lo devuelven diciendo, el sistema de resistencia sísmica presentado no es acorde a lo presentado en el capítulo A3, por ende debe cambiar. No sé si queda clara entonces la respuesta. Con perfilería, en resumen, PTS y PHR solamente lo podemos usar para un solo piso y máximo de una altura de 12 metros, es decir, una bodega. ¿Sí? Estamos hablando de PTS y PHR. Está en el capítulo 3 dentro de las excepciones. Y lo permite con un R de 1,5. No lo permite ni siquiera, o sea, considera que no tiene ductilidad. Para que lo tengamos claras. Hay otra cosa. Sí lo permite, en algunos casos sí permite trabajar eso. Aquí me está diciendo Germán, las conexiones prefabricadas con columnas, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de sistema de resistencia sísmica. No estamos hablando de elementos estructurales como tal, sino del sistema. En el caso de columnas compuestas, bueno, ya tendríamos que mirar puntualmente todo el listado de los, la verdad no me los. En resumen, si a ustedes los contratan, uno acá estoy, pues lo más seguro se desempeña como ingeniero estructural. Si a ustedes los contratan para hacer una vivienda y el sistema de resistencia sísmica a emplear es en tubería de PTS o PHR, solamente es posible si es un solo piso. Si no, técnicamente, bajo la norma, no lo permiten. Que algunas curadurías, vuelvo y les digo, lo permitan, puede que sí, pero ya poco a poco han ido tomando la postura de devolver esos proyectos. Eso es muy bueno tenerlo presente, básicamente por la razón de que es mejor decirle al cliente desde el principio cómo está la situación. Muchas veces el cliente dice, pero es que yo lo quiero en estructura metálica y lo quiero en tubería, y tiene 2 o 3 pisos. Es muy difícil, o sea, no es posible. Además, con un R de 1,5 es bastante complejo trabajar perfiles pequeños, porque pues, una utilidad tan mínima, entonces toca generar perfiles muy grandes. Y uno trabajando con perfiles de tubería de 250 por 150 por 5 milímetros, por ejemplo, uy, eso daría, eso pesa demasiado. Trabajar eso en obra es muy complejo, además de lo costoso. Entonces es bueno tenerlo en cuenta antes de, pero eso ya es un proceso pues de diseño propiamente dicho y de relaciones con el cliente. Entonces, como les digo, podemos configurar acá el tema del concreto, del acero y al lado la perfilería. La próxima clase vamos a empezar a mirar la configuración que vimos ayer. Hoy vamos a continuar mirando varias cositas de los datos generales, porque acá es un tema de uno centrarse, o sea, acá nos vamos a llevar fácilmente unas 2 o 3 clases para, digamos, configurar un poquito de esto. Si alcanzamos ahorita, al menos miramos el tema de columnas, pero es un tema que hay que sacarle un ratico, y es un ratico importante. Entonces, por ahora continuemos entonces acá. Configuraciones, acciones, entonces, acción de viento, acción sísmica y comprobar resistencia del fuego. Me habían preguntado ayer si íbamos a mirar este tema, si PECAD permite la configuración del tema del fuego. Sí lo permite. Hombre, que es un poquito complicado la manera como lo maneja, pues de pronto sí, la verdad sí. Porque no trae, ese sí no trae el tema de la NSR10. Está basado directamente con el ACI y con el Eurocódigo. Entonces, las normas nuestras de fuego son un poquito distintas. Hay que hacer unas comprobaciones un poco distintas. Sin embargo,
pues quien haya trabajado fuego se dará cuenta en la norma de acá que, pues, que es un tema más de horas, no es un tema, es un tema de revisión de espesores. Digamos, no es un tema como tan, es un tema más de protocolo, por llamarlo así, de revisión de tablas, más que una evaluación demasiado exagerada. Por ejemplo, para el tema de madera ya es un tema mucho más delicado, obviamente. Pero por ahora vamos a concentrarnos en lo que más trabajamos, que es el tema sismo, el tema de resistencia propiamente dicho, a compresión y demás. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, el tema de la acción sísmica. Estas son las opciones que nos trae CIPECAD. Si se dan cuenta aquí a la izquierda, miren las normas que maneja CIPECAD. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Bueno, haciendo el paréntesis, como les mencioné el día de ayer, depende, si usted va a comprar el software, depende cuáles tiene habilitadas. Y un país adicional vale $90, si no estoy mal, si no la tiene. Digamos, vamos a analizar Colombia, que es la que nos atañe. Hay una cosa súper buena, sobre todo para el tema de revisiones. Y si alguno de ustedes se va hace, por ejemplo, lo contratan para hacer peritajes de estructuras anteriores, para hacer vulnerabilidades sísmicas, y es que el CIPECAD trabaja con NFR 98. Tiene la opción, como lo pueden ver acá. Entonces, eso es una gran ventaja que comparados con otros software no la traen. Eso es una ventaja absolutamente grande. RCB, por ejemplo, permite crear espectros, al igual que el ETAF permite trabajar otros espectros, pero lo que no te va a permitir es configurar, o sea, no tiene el protocolo completo de la NSR 98 en términos de diseño, no lo tiene, en cambio CIPECAD sí lo tiene, y eso es una ventaja, como les digo, muy grande en términos de evaluación. Si yo hago la revisión de un edificio, hay que revisar este edificio fue construido por la 98, aquí se puede revisar. NSR 10, otra ventaja, permite la acción sísmica en ambos sentidos, en el X y en el Y. O sea, maneja el periodo para X y el periodo para Y explícitamente. Si ustedes revisan en Estado Ciencia, por ejemplo, todos preguntan, ¿dónde está el periodo para X y para Y? No lo trae así expuesto como tal. Toca revisar la información modal. Pero aquí sí trae especificado, este es el periodo de X y este es el periodo de Y. En ETAFS toca prácticamente sacarlo a la fuerza. No hay, no, que mire el modo 1. Eso es la respuesta que mucha gente le dicen, sí, es el periodo de la estructura. Pues sí, pero es que el periodo de la estructura tiene dos periodos, no tiene uno, porque tiene un comportamiento en ambos sentidos. Yo puedo tener el periodo en un sentido, puedo tener un periodo totalmente distinto al otro. Si tengo columnas rectangulares, por ejemplo, así tipo casi que muros, yo puedo tener un periodo para un sentido, un periodo muy distinto para el otro, y puedo tener irregularidades en un sentido que no hay en el otro. Entonces, es importante. Eso es otra ventaja que tiene el CIPECAD. Método de análisis, fuerza horizontal equivalente y modal espectral. Son básicamente los sistemas de trabajo que se manejan en Colombia. De ahí no salimos. Generalmente la gente trabaja, por lo que me he dado cuenta, con fuerza horizontal equivalente. Yo particularmente trabajo más con modal espectral. Pues mucha gente me ha dicho, sí, pero es que igual usted si trabaja con modal espectral le toca calcular la fuerza horizontal equivalente. Sí, es muy cierto, porque tengo que mirar la restricción del 90% de la masa, aquella que figura en el A3, pero la fuerza horizontal equivalente tiene el tema de que es bastante conservador. El dinámico es un poquito más ajustado a la realidad, es un cálculo mucho más preciso, mucho más exacto. La fuerza horizontal equivalente no deja de ser una fórmula que
depende simplemente de la masa, es un cálculo no tan bien hecho como lo hace el análisis modal. Entonces, pero está la elección de trabajar, igual como les digo, la mayoría de la gente trabaja fuerza horizontal. Definición del espectro, pues lo normal es decirle de una vez según la norma, pero uno puede ingresar el espectro. Parámetros de cálculo, fracción de carga de uso, si hay algo por tener en cuenta. Recordemos que en bodegas tenemos que concentrar un tema en la carga viva. Fracción de carga de nieve, si es que se va a tener en cuenta. Factor multiplicador del espectro. Entonces, mire que si tenemos alguna duda, al lado aparece un interrogante y nos aclara que hay que tener en cuenta. Entonces acá, ¿nosotros qué hacemos? Le ponemos simplemente, si queremos la mitad o una fracción del espectro, pues la damos. Generalmente lo dejamos con un valor de 1. ¿Qué nos cambia en el diseño respecto a qué valor tener en cuenta? Es el R, pero el R lo manejamos según el sistema estructural en esta parte. Coeficiente de disipación de energía, tal como les mencioné ahorita, permite configurar en cada dirección el R. Ventaja de este software, permite configurar en cada dirección y tiene el espacio para anexar la ausencia de redundancia, y si yo le digo que la estructura es irregular, permite configurar sus factores. Cosa que no tiene tan expuesto, por ejemplo, el ETABS y el SAF, que toca de entrada decirle calcular es un factor, no está el espacio componente para ello. Desventaja del CIPECAD respecto, por ejemplo, al RCB, que no te calcula esos valores, tú los tienes que ingresar. Para un edificio X, ¿cuál es el edificio que permite, cuál es la ausencia de redundancia para ese edificio? Hay que calcularlo. Este no te lo calcula. RCB, por ejemplo, sí te calcula la irregularidad, te calcula la irregularidad tanto en planta como en altura, como por ausencia de redundancia. Pero al menos aquí lo discrimina, es una, digamos, una ventaja, digamos, tenerlo en cuenta ahí. Tipo de edificación, obviamente el uso que tiene, si es 1, 2, 3 o 4, aquí está. Zona sísmica, sabemos que por microzonificación sísmica está aceptada Bogotá, Cali, Pereira. Medellín tiene zona microzonificación sísmica, pero no está avalada plenamente por la normativa porque no tiene un decreto como tal. Entonces, por eso no aparece. Entonces, generalmente, si vamos a trabajar en cualquier parte del país que no sean los de microzonificación, le damos resto del territorio. Y aquí nos permite la sub A, la sub B. Aquí en el tema de espesor, no le damos el perfil como tal, como si hacemos en otros programas, porque sabemos que en la norma nos permite utilizar perfil A, B, C, D, E. Aquí lo que nos pide es la velocidad de onda de corte. Entonces, acá en el interrogante le damos bueno, si a mí el estudio de suelos me dice perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, entonces qué velocidad le debo poner, y esa es la que le vamos a ingresar. Es un poquito como curioso que no le permita a uno de una vez ingresar el perfil. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene configuración tipo español, no es como la nuestra, que lo debería ser así. Nos dice acá Soledad, las irregularidades uno las puede calcular basadas en los desplazamientos que da el ETABS, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se tendrían los valores si mayor o menor, o 1,2 o 1,4? Bueno, no te entendí bien la pregunta. En este caso, ¿cómo se obtendrían los valores si mayor o menor a 1,2 o 1,4? Fórmula un poquito distinta para yo poderla entender, porque sí, o sea, mira que según el software nos toca calcular la irregularidad. No me estará durmiendo, amor. No sé. Creo que como en media hora. Hay un micrófono abierto por ahí. Lo que pasa es que en CIPE, ¿cómo calcula la irregularidad? O sea, toca hacerlo literal. O sea, ¿tú cómo lo haces en ETABS?
toca revisar los datos del análisis. Lo mismo tocaría hacer acá, porque, o sea, tocaría aplicar, mejor dicho, tocaría calcularlo como decimos normalmente a mano, o sea, coger los datos, la formulita que nos piden en la norma y decir, bueno, si vamos a recalcular la irregularidad torsional, entonces debemos calcular esto o aquello. Nos tocaría hacerlo así. Esa es la gran diferencia. No es como un RCB, por ejemplo, que nos lo calcula automáticamente, no lo tenemos que hacer. Toca por Excel, exactamente. Toca calcularlo, hacerlo aparte. Sí, a mano, como dice Álvaro. Toca así. Eso es una desventaja que tiene el CIPECAD respecto al RCB. No sé, alguien me comentó ayer que había trabajado en Midas plenamente, no sé si el Midas calcula irregularidades, si alguien me lo puede confirmar, para tener la referencia respecto a otro software. Bueno, seguimos. Sería bueno que en la configuración acá del chat, en los 3 punticos, pongámoslo todos en público, o sea, para que los mensajes le lleguen a todos y todos podamos participar de los mensajes, que no sea solo en privado, sino que todos podamos entender la fluidez de la clase y así poder interactuar. Si alguien puede expresar algo, si algo lo puede, o sea, que sepamos lo que todos están escribiendo y así interactuamos todos. Si alguien quiere hablar, como les dije, no hay ningún problema, escribir. Bueno, ya sé que, según me dice Víctor acá, el Midas no deja. Bueno, buen dato. Por ahora, el único que yo conozco que tiene esa maravilla es RCB, que es una gran ventaja. Seguimos acá entonces. Esto, antes de seguir, hay mucha cosita por cacharrear. Podemos mirarla punto a punto. Aquí vamos a hablar la generalidad, obviamente, pues porque pues si vamos a mirar ya demasiado el detalle, nos tocaría tomar todo el año. Pero vamos a mirar lo más, digamos, lo más importante. Estimación del espectro, según norma, o sea, ¿cómo lo va a calcular? Con la formulita aquella del periodo fundamental. Nos permite la tipología estructural. Si no lo sabemos, ¿cuál es la tipología? La que aparece en el A4. Es que, a ver, aquí yo cambio todos en público. Todos. Voy a hacer... Para hacer... sí, ahí sí, a todos. Sí, configurémosla a todos para que llegue a todos con todos. Si alguien quiere compartir, hablar, de una vez que sea un interactuar para todos. Cambiemos la configuración en los 3 punticos que diga todos en público. Enviar a todos en la reunión, todos. Bueno. La tipología estructural, la que aparece en el A4, en el de la fuerza horizontal. Entonces es saber la tipología, si es pórticos a momentos, si es pórtico a momento pero de acero estructural, si es pórtico arrostrado con diagonales excéntricas o si son en muros. La que conocemos cuál tipo de tipología es. Ya miramos si es tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Sí? Listo. El número de modos de duración. Sabemos que por norma son 3. Tengo 3 grados de libertad por piso, 3 grados de libertad. Eso es lo que calcularía la norma. Pero si alguien, digamos, quiere ponerle más modos de duración por alguna razón ABC, perfectamente lo puede hacer acá. En esta zona. Efectos de la componente vertical. Sabemos que cuando estamos haciendo una vulnerabilidad sísmica, por ejemplo, o incluso en un diseño, conocemos la componente horizontal. Conocemos la componente horizontal de la parte sísmica, pero no tenemos en cuenta ese factor, pues eso no es absolutamente horizontal, sino que tiene un componente vertical.
Generalmente en diseño nosotros no la tenemos en cuenta. En algunos casos de análisis no lineales sí se tienen en cuenta. O en algunas veces en vulnerabilidad sísmica sí se tienen en cuenta para considerar el tema de los voladizos en balcones. Generalmente ese factor no se tiene en cuenta, ¿sí? Para tenerlo presente. Y seguimos acá. Verificación de la cortante basal. Lo mismo, si se la quiere hacer por norma, si lo quiere hacer con el basal, no realizar la corrección. Recordemos el tema de la corrección en el capítulo 3 respecto al análisis modal, respecto a la fuerza horizontal equivalente. Nos da esa opción. Entonces, ese sería el capítulo sísmico. De aquí para allá le podemos cacharrear todo lo que usted quiera. Entonces, abrimos el programa. Lo primero, datos generales, concretos, aceros y las acciones. Estamos en la acción sísmica. Ahora, acción de viento. Exactamente el mismo cuadro, la misma metodología. O la norma colombiana o la que vaya a trabajar en general y ya los datos a configurar. Gran ventaja que tiene SIPECAD, que calcula automáticamente la fuerza de viento. Eso es un chicharrón muy bravo. Calcular eso a mano es una locura, todos lo saben. Si yo tengo una casa, por ejemplo, con 18 aguas, como le gusta a muchos arquitectos, eso es una locura. Entonces, tener esta gran ventaja es de verdad, eso ayuda demasiado. RCB también calcula la fuerza de viento automáticamente. SAP y ETABS calculan ciertas cosas del viento automáticamente, pero es mucho más complejo. No es como acá que es simplemente ingresarle los valores. El tema de ETABS es mucho más complejo, no es tan sencilla calcular la fuerza de viento. O sea, hay que considerar muchísimas cosas más que acá. Y eso es una gran ventaja que tiene. Entonces se configura como normalmente sucede en viento, la categoría de uso, la categoría del terreno y el tipo de terreno que tiene. Obviamente la acción, qué porcentaje de acción generalmente se considera completa en ambas direcciones. Simplemente hay que considerar los anchos de banda, o sea, la planta, cuál es el mayor ancho que hay en cada sentido, en el sentido X y en el sentido Y, en la edificación. Entonces, ponemos eso y listo. Sale para pintura. David nos pregunta, tengo una consulta. Con respecto a la carga de viento, ya que el programa arroja carga de viento según el cálculo, pero la norma dice mínimo de 40 y el programa carga valores menores. Bueno, lo que pasa es que el programa no te exige mínimo una carga de viento de 40 kilogramos metro cuadrado. Lo que pasa es que lo que dice es, si uno no calcula la carga, debe usar mínimo 40. Pero si usted la calcula y le da menos de 40, no hay ningún problema. Esa es la gran ventaja. O sea, si no estoy mal, el tema de los 40 es en el método simplificado. Pero si es en el método ya de cálculo normal, no tiene esa restricción, pero quisiera aclarar eso bien. Entonces es eso, o sea, los valores que te dé con el cálculo, si te da 38, 37, los puedes usar perfectamente, porque están calculados. Listo, entonces se configurarían los datos de viento y podemos seguir adelante. Aquí le damos cancelar, ya en su momento pues configuraremos uno ya cuando hagamos un ejercicio ya con calma. Dice acá, criterio del armado, obviamente tener en cuenta si es DMI, DMO o DES, si la zona de amenaza sísmica que tiene. Estados límite, las combinaciones. El tema de las combinaciones acá en CIPE no es tan práctico como en otros programas. En otros programas se maneja mucho más fácil, se ingresa la combinación mucho más sencilla. Acá aparece la configuración, es más dada como aparece en la norma española, en el CTE. Entonces, no está, o sea, obviamente se puede configurar, claro que sí. Yo puedo, aquí aparece este sistema.
y aparece es expresado como aparecen las expresiones en los códigos europeos. Y aquí aparece la carga permanente, por ejemplo, para la primera combinación, 1, 4. Yo puedo sacar entonces acá como lo mejor que podemos acá es trabajarlos por defecto, pero yo puedo configurarlas acá. Le doy acá en configurar combinaciones del hormigón y yo puedo acá una por una entrar a mirarlas. Bueno, tendría que darle una referencia acá. La ventaja es que nos explica cómo hacerlo. Es una gran ventaja. Vamos a poner una por aquí. Una referencia. Y yo le doy introducir coeficientes de mayoración. Miren todo lo que tengo que hacer para poder configurar una sola combinación de carga. O sea, no es tan sencillo, porque está tiene las formas de la norma española. Entonces, la verdad, es un tema muy complejo. Aquí, si yo le doy acá en esta flechita, en las situaciones de proyecto, acciones características, acá yo puedo configurar entonces la situación accidental, sísmica o en vacío. Y toca configurar acá entonces una por una, cómo las voy a trabajar. Es un tema, entonces, por ejemplo acá, nombre de la situación, combinación de carga. ¿Cuánto de carga permanente? ¿Cuánto de retracción? ¿Cuánto de sobrecarga? O sea, es un tema un poquito aburridor, por llamarlo así. Esa es una gran desventaja que tiene el CIP, el tema de la configuración de combinaciones de carga, pero lo bueno es que ya las trae por defecto. Esa es una parte buena. Entonces, aquí podemos cacharrear también un rato de cómo ingresar la combinación de carga. Bueno, hipótesis adicionales. Esto es muy importante que lo miremos. Bastante importante. Categorías de uso. Cuando hablamos de categorías de uso, hablamos de qué tipo de carga viva tiene la edificación. Entonces, si yo lo doy acá en el lápiz, me dice general, garaje o cubierta. Recordemos que yo puedo tener la general, que es darle valores si yo tengo la carga viva de residencial, el tema de aulas, por ejemplo, oficina, gimnasio, almacenamiento. Todo eso se configura como configuración general. Si yo tengo garajes, entonces ya hay una configuración distinta porque se nos permite, acordémonos que yo puedo reducir a la mitad el valor según el capítulo B. Entonces lo pone en una parte distinto, en garajes. Y en cubiertas, obviamente, que es distinto a la configuración normal de entrepiso porque manejo los valores respectivos a la cubierta. Entonces, si yo voy a hacer una casa de un solo piso, con su respectivo techo, entonces solamente le pongo categoría de uso de cubierta. Pero si voy a hacer un edificio de 2 pisos que tiene un entrepiso y una cubierta, entonces le pongo general y cubierta. Pero si yo voy a hacer un edificio de 10 pisos en los cuales hay parqueaderos, oficinas y cubierta, entonces le pongo los 3 y configuro cada valor respectivo para las 3. Y ahorita vamos a ver cómo configurar el valor de la carga viva en cada uno de los pisos. Entonces, por ahora, digamos que dejemos general y cubierta para configurar. Me pregunta David, ¿esa configuración inicial que está explicando se puede exportar una plantilla así como se hace en SAWeTab? Sí, sí se puede. Usted puede generar las plantillas que desee sin ningún inconveniente. El problema es que acá, como les digo, es un poquito más tedioso. Toca generar una por una y hacer. Toca sacar el rato. Cuando yo trabajaba en SAP, me acuerdo, saqué una plantilla, le saqué su rato. Lo mismo haría yo acá. Solamente que acá lo deja manejar con calma, o sea, lo deja manejar, las que tiene pues por defecto, funcionan bastante bien, entonces no he tenido esa necesidad. Entonces, acciones que en las hipótesis dice, peso propio, cargas permanentes, todos sabemos la diferencia de peso propio y carga permanente. Si alguien tiene la duda de aclarar, si alguien quiere que aclaremos la diferencia entre carga permanente y peso propio, la aclaramos. Si todos la tienen bastante clara,
podemos seguir sin ningún problema. Posttensado, que es otra ventaja que tiene el SIPE, permite trabajar concretos posttensados. Dice, por favor, dice Edgar, por favor aclararla. Listo, entonces la vamos a aclarar. El peso propio es el peso, como su nombre lo dice, el peso de la estructura. Es carga muerta, pero que hace del peso propio de la estructura del armazón como tal. ¿Qué entra dentro del peso propio? Columnas, vigas, las losas como tal. ¿Sí? Eso hace parte del peso propio siendo carga muerta. Pero hay otra carga muerta que es a la que llamamos carga sobreimpuesta. ¿Cuál es la carga sobreimpuesta? O sea, no es peso propio, pero sí es carga muerta porque estamos tomando la decisión de agregarla. Un edificio tiene su componente fijo establecido que es su peso propio, sea en muros o sea en pórticos o en el sistema que sea. Pero ya después de tener el edificio construido, yo puedo perfectamente adicionar las cargas que yo necesite. Es decir, por ejemplo, el piso, el enchape de piso, perfectamente. Eso es una carga muerta, pero sobreimpuesta. Los muros son cargas muertas, pero son sobreimpuestas. No hacen parte del peso propio de la estructura, pero son muertas además. Entonces ahí hay una diferencia. Yo puedo poner el peso en cargas permanentes, yo puedo adicionarlo en muros, yo puedo adicionar los aligerantes, por ejemplo. Yo puedo poner cualquier otro tipo, pero que sea carga muerta. Eso hace parte de la carga sobreimpuesta, que ahí hay una diferencia. Y que mucha gente, ¿sí? Muchos de nosotros, en Savient Etaps, al momento de ingresar la carga en los patterns, no se tenía muy clara esa diferencia, porque se tenía peso propio, pero carga muerta y adicionamos el peso propio como carga muerta o no. Entonces, lo mejor que podemos manejarlo es distinto. Carga sobreimpuesta es carga sobreimpuesta y peso propio es peso propio. Así las dos sean carga muerta. Listo. Y le manejamos el coeficiente de carga muerta para las dos, sin ningún problema. Para rematar la clase, vamos a terminar esta partecita acá de las categorías. Entonces, en las combinaciones de carga, ¿qué manejamos nosotros? Carga muerta, carga viva, manejamos viento, ¿sí? La viva se divide entre carga de entrepiso, carga de cubierta. Esas son las hipótesis, las que manejamos acá. Si queremos, si estamos haciendo un edificio para México, para Estados Unidos, para España, le adicionamos la nieve, por ejemplo. O sea, aquí considera todas esas adicionales. Aquí ustedes pueden darse cuenta que aparecen sobrecarga uso 1 y sobrecarga uso 3, porque ahorita configuramos la 1, que era la general, y la 3, que era la de cubiertas, como aparece aquí arriba, en categorías de uso. Entonces, para cada una, yo le daría el nombre, ¿sí? Entonces, aparecen cargas automáticas y cargas adicionales. La verdad les digo, señores, eso es una cosa que creo sirve para embolatarlos, porque eso en realidad no hay una claridad exacta sobre esto. O sea, si yo le pongo la adicional o le pongo la automática, o sea, no hay demasiada claridad en CIPE para eso. Lo he corroborado, he preguntado directamente en CIPE y los mismos de CIPE me dicen, eso en CIPE no debería estar, porque esto lo único que hace es embolatarnos. Yo puedo acá, en cargas permanentes, le puedo decir en automática que me agregue una carga simplemente y le voy a dar un valor. Y él me la configura acá. Entonces yo tendría dos valores, siendo automática, pero es que las adicionales también son, o sea, de cierta manera son automáticas también. Entonces yo más bien, si yo voy a tener una carga adicional, si la voy a manejar con un nombre distinto, entonces la pongo acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo particularmente dejo las cargas automáticas que trabajen, pues las propias que él calcula como el peso propio. Pero entonces en las cargas permanentes yo le digo, hombre, yo voy a poner una carga sobreimpuesta que es la suma de los muros con el enchape. Entonces le pongo acá, carga sobreimpuesta, por ejemplo.
y la dejo acá. Y entonces no se la adiciono acá en las automáticas, sino que la adiciono simplemente acá. La carga viva, exactamente lo mismo. Si le quiero poner una carga adicional, la pongo acá. Pero generalmente él me genera una automática. Pero eso es un embolate. La verdad, podemos trabajar con la automática solamente. Y acá, como ya le dijimos a la acción sísmica que sí la íbamos a trabajar, aquí me la genera por defecto. Tenemos 2. Viento no hemos ingresado ninguna, entonces la podemos ingresar acá. Mire que esa no es la carga automática, entonces esa necesariamente sí la tendremos que ingresar para que la tenga en cuenta. ¿Dónde la adicionamos? Entonces nos devolvemos y le decimos con acción de viento que sí, entonces automáticamente me la genera acá. Lo que podemos ver es que yo en sismo puedo adicionarle cargas, en viento puedo adicionarle cargas distintas. Si yo quiero adicionarle una carga en otro sentido, por ejemplo, si yo tengo una placa polideportiva y considero que los análisis de viento son pocos y quiero hacerles un análisis más sustancioso, lo puedo hacer acá, en análisis adicionales. Y así, ya con eso, se configuran las cargas. Digamos, cuando estemos montando un edificio y veamos las cargas, lo vamos a mirar con más detalle. Lastimosamente, pues ya nos queda muy poquito tiempo, solamente nos quedan 3 minuticos, que los dejo para alguna duda, para aclarar las dudas. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto acá. Dice, para el análisis de carga es recomendable introducir la carga de los muros como una carga lineal o la podemos tomar por metro cuadrado. Bueno, CPCAD tiene esas opciones, tiene las 2 opciones, que eso es otra ventaja respecto a otros software. Yo puedo tomar la carga por metro cuadrado, que lo normal. ¿Qué es lo normal que debe hacer un diseñador a la hora de tener en cuenta la carga de los muros? Es considerar la carga por metro cuadrado dentro de los paneles, o sea, en el diseño de la losa como tal, y adicionar las cargas de muros en los perímetros de la losa, es así como carga lineal, se maneja aparte. La ventaja que tiene CPCAD es que es mucho más exacto. Yo puedo omitir la carga por metro cuadrado de los paneles de losa y me permite trazar directamente la carga lineal. O sea, lo hace mucho más exacto y lo vamos a ver cuando montemos un edificio. Lo hace mucho más sencillo. Entonces se puede manejar de las 2 maneras. Lo normal, si me decís que cuál recomendaría, pues la que más exacta sientan ustedes que pueda dar. Si yo tengo la facilidad de poner los muros como carga lineal exacta, pues mucho mejor, porque va mucho más exacto. Pero si no tengo la facilidad de hacerlo, como en CPK, sino que lo estoy haciendo en otro programa, entonces calculo la carga de los paneles de losa por metro cuadrado y los muros perimetrales como carga lineal, los muros de fachada. Dice Álvaro, para carga de emposamiento de granizo, yo puedo generar aquí hipótesis adicionales. Entonces sería, por ejemplo, si la carga de emposamiento la tomaría como una carga viva, yo la puedo poner aquí dentro de los adicionales. Tocaría así, porque no está especificada en las hipótesis. Sería una manera de hacerlo, configurarla como una carga adicional dentro de la hipótesis que usted lo considere. Por ejemplo, si usted quiere considerar el granizo como nieve, entonces sería dentro del adicional de nieve. O si lo quiere configurar como una carga viva simplemente, entonces sería una sobrecarga. Dice acá, el CIPE calcula el peso sísmico para la corrección de la cortante basal. ¿Cómo la toma? A ver, Inge, menos de un minuto. El CIPE para calcular el peso sísmico para la corrección del cortante basal, ¿cómo la toma? ¿Teniendo en cuenta la carga permanente también o solo la carga? No, tiene en cuenta toda la carga muerta, sea peso propio